Buenas noches, una nueva misión de Grano Sistema. Entre los comentarios están los enlaces de las plataformas alternativas de los programas El Grano Sistema 606, Operación COVID, Veneno, sí o sí, y el Grano Sistema Especial, La Tercera Guerra ha comenzado. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog de links videos. El correo granosistema hotmail.es está censurado. Quedan los otros dos, el de Gmail y el de Hotmail. Les recuerdo que yo no puedo leer los comentarios que dejan en Odysee. También les recuerdo que Room le da como visto solo el programa que se lo ve completamente. Este mes ingresaron al blog a leer los textos 2.911 personas, 113 menos que el mes pasado, en el puesto número 10 de 21 meses desde que se habilitó el blog. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Continuamente aparecen teorías que cuestionan lo establecido por la ciencia. Independientemente que sean ciertas o no, o con probabilidad de ser demostradas, el régimen global se cuelga de ellas. Algunas las crea y otras, si tienen penetración en la población, las potencian. Todo esto colabora a la división de la gente en grupos irreconciliables, o para que la discusión se derive hacia donde no se tocan los intereses del régimen. Se llevan adelante para desacreditar al negacionismo disidente, conspiración o resistencia. Se trata de hacer parecer a ojo de la sociedad que ambas opciones son igual de absurdas. Lo verán por todas partes. Es el truco de siempre. La secuencia de los cálices de Indiana Jones. Para encontrar el cáliz verdadero, lo mejor es rodearlo de muchos otros cálices. Ya sabemos que el mejor lugar para esconder un libro es una biblioteca. La factoría de ciencia ficción del globalitarismo, no globalismo, están trabajando a destajo para crear decenas de señuelos para distraernos del escándalo de la mortandad de la posponzoña. Se trata de hacer ruido. Alimentando teorías peregrinas en las que muchos han caído, hacen creer el personaje del conspiranoico, al que no hay que hacerle caso de nada. Sueltan a los mansos y al final se llevan al toro mezclado en la manada. Solo uno era bravo, pero se confundió con los otros que no. Recuerden que tienen el dinero porque nos lo roban. De hecho, somos tan tontos que nos han envenenado pagando a nosotros. Permanentemente nos muestran cortinas de humo. De nosotros depende. Esta guerra se libra entre las mentes de las personas. Si usted cree, pierde. Si cuestiona, gana. Es muy sencillo. Es muy difícil a los jóvenes hablarles de patria, de intereses nacionales. Muchos nacieron en la globalización. El régimen les ha metido en la cabeza que son ciudadanos del mundo y que por lo tanto todo ha cambiado y se deben aceptar cosas que para nosotros eran tabú. Entonces es complicado comunicarse. Parece que como que se agranda la grieta entre nosotros y ellos. Nuestras generaciones vivieron la recesión tecnológica, por lo tanto no estamos tan alejados. La diferencia es que nosotros podemos comparar los dos mundos y podemos dar debate con los jóvenes. A ver si se entiende. Nosotros vivimos el mundo donde el ser humano era imprescindible y donde fue reemplazado por la máquina. Por eso estamos aptos para hacer una comparación. Las generaciones actuales, cuando tengan nuestra edad, podrán comparar entre el mundo de la máquina y el de la inteligencia artificial, es decir, cuando el ser humano ya dejó de ser imprescindible. No es un hecho menor, ni mucho menos. Nosotros, cuando éramos productivos, no sobrábamos. Ustedes van a sobrar. Por eso es esta idea salvaje de reducir la población. Y una de las formas más efectivas que tienen para hacerlo es bajar la esperanza de vida. Hoy, en sociedades desarrolladas, está cerca de los 80 años. A mediados de siglo,
con los alimentos transgénicos y químicos, el cambio de la alimentación y un sistema de salud pública totalmente precario y el ataque al sistema inmunitario, retrocedemos a la Edad Media. Por eso creo que este choque generacional es el último que puede poner un freno al avance del régimen. Nuestra grieta no es tan grande como quieren hacerla parecer. No hablemos de nacionalismo, sino de sentido de pertenencia. Aunque parezca que solo se manifiesta cuando se trata de fútbol, no deja de ser un indicio de que algo nos une. Estos jugadores, y lo de las otras disciplinas también, visten una indumentaria común que tiene los colores de nuestra bandera y cantan antes de cada encuentro, aunque sea en forma parcial, un himno que ya tiene 210 años, al igual que la bandera. Eso nos identifica. Quienes integran el plantel provienen de las distintas provincias que nos gusta visitar, y cuando lo hacemos en cada ciudad, vemos poner esa bandera, nos sentimos como que estamos en casa. ¿No nos sentimos protegidos cuando vemos los mismos colores, casi las mismas costumbres en la Puna, las cataratas, los valles andinos, la Sierra de Córdoba o las playas oceánicas? Nos sentamos a almorzar y tenemos las mismas comidas, muchas de ellas de otras regiones que ya fueron asimiladas en todo el territorio. Los mismos problemas, las mismas quejas, idénticos reclamos, desde La Quiaca a Ushuaia. Un tema folclórico, un tango, un rock nacional o un cuarteto es reconocido en las 24 provincias. En ningún lugar donde estemos nos sentimos extraños. Algo común circula por nuestra sangre. A la hora de establecer relaciones, a nadie rechazamos por su lugar de origen. Tenemos los mismos problemas de integración que cualquier otro país del mundo más antiguo que la Argentina. Tenemos los mismos vicios. Somos orgullosos, y no solo el porteño. Quizás se note más por ser extrovertido, pero no hay provinciano que no lo sea. ¿Y saben qué es lo más importante? Que nos guste o no, tenemos un destino común. Y llegar a ese destino significa transitar por el mismo sendero de espinas trazado por la misma dirigencia política. Y esa es otra cosa común. Tenemos la misma banda de traidores y corruptos en cada rincón de la República. Nómbreme un solo dirigente del pueblo que sea de cualquier lado que no haya incrementado su patrimonio más que cualquiera de los habitantes de ese pueblo y que no se haya hecho una promesa que nunca cumplió. ¿Perciben cuánto tenemos en común? Solo falta unificar una sola cosa: los sueños. Una sociedad feliz se construye cuando cada uno puede cumplir sus sueños sin perjuicio del sueño del otro. Y eso el enemigo lo sabe. Por eso nos involucra en una economía de subsistencia, donde todo el tiempo lo utilizamos para sobrevivir. De esa forma nuestros sueños son inalcanzables e irrealizables, convirtiéndolos en utopía. Vivimos en un país que puede alimentar 10 veces más gente que su población, lo que deriva en una ecuación sin ningún tipo de discusión o interpretación. Bien organizados y con gente honesta, tenemos que vivir como reyes. ¿Tomamos conciencia de ello? Estos días de calor llegó a haber a la misma hora una diferencia de 30 grados de temperatura entre la zona más cálida y la más fría. ¿Conocen algún otro país que tenga esas condiciones? En general, a las generaciones más jóvenes la han adoctrinado con un mayor apego a la naturaleza. Entonces pregunto, ¿por qué no traemos a la simpleza naturaleza de nuestras mentes? La naturaleza es sencilla. Cada uno ocupa su lugar asignado y no hay conflictos. Hay solo dos géneros. Los animales se reproducen entre un macho y una hembra. Reitero, observen la naturaleza y comprueben cuánto de lo que le metieron en la cabeza es real. No nos escuchan a nosotros, comprueben ustedes mismos la mentira, piensen por favor. Ya escribí más de 40 renglones sin repetir la palabra nacionalista. Tampoco hablé de religión. Esto es muy sencillo, es cuestión de poner el país en orden, a trabajar como corresponde, sin robar ni hacer negocios espurios. En nuestro país solo debe haber dos tipos de ciudadanos, los que trabajan y los vagos. Y es imprescindible separarlos para no contaminar. ¿Cómo se hace? Si los que trabajan son muchos más
es lo que creemos, es cuestión de decir qué hacer con ellos. Cualquiera sea la determinación, no va a ser cuestionada. Eso sí, los vagos tienen que saber que nadie va a trabajar para mantenerlos, y los que trabajan deben concientizarse que lo hacen por su propio beneficio y el de su familia, y vincularse con quienes piensan igual. Y no dejarse llevar por los discursos de lástimas y de culpas de lo que le pasa a los otros. Si nosotros no les hemos nada. La culpa las tienen quienes gobernaron y llevaron un país maravilloso a la ruina. Que se hagan cargo ellos. No permitamos que deriven su culpa. Y debo aclarar algo. Considero vago también al parásito que quiere vivir del esfuerzo ajeno. Preguntarán, ¿cómo es posible si falta trabajo? Eso es mentira. Sobra trabajo. En nuestro país está todo por hacer. Lo que falta son ideas nuevas. Hace 10 años que vengo diciendo, salgamos de la economía global, manejémosla nosotros con otro modelo y en 5 años damos vuelta a la Argentina. Sé que estarán pensando que estoy hablando de más, que todo esto es imposible. Miren, es imposible si nos mantenemos divididos. Estamos en un gran momento porque la totalidad de la casta dirigente ya ha mostrado sus garras. A ninguno de ellos les interesa hacer algo por la gente. Y el futuro presidente sale de los de siempre. Cristina, Massa, Bullrich, Macri, Milei. Seamos sinceros, ¿alguno tiene la misma esperanza en esa gente? Lo dije en el programa anterior. Se sale solo con ideas nuevas y no repitiendo las viejas que fracasaron. Estamos en el siglo XXI y necesitamos ideas para el siglo XXI. Tenemos que resolver el problema del 5G y estos vienen con el telégrafo. Algunos me dirán, Milei es nuevo. No, viene con la restauración del liberalismo más feroz que ya tiene más de 200 años. Querer implementar eso en la sociedad actual es programar una bomba neutrónica que vuela todo por el aire en muy poco tiempo. Quizás sea ese el plan. Reitero, tenemos muchas más cosas en común que las que pensamos. Y lo último que tenemos en común es que nos queremos sacar de encima esta casta que nos gobierna. Comencemos a dar importancia a lo que nos une más que a lo que nos divide. Ese es el camino a seguir. Cuando millones se percaten de ello, se verá al final la luz del túnel. Y tengan muy presente lo que dijo Argentino Luna: una banda de malparidos no puede ser más que un pueblo. Se dictó el fallo del caso de Fernando Báez Sosa, con sorpresas. A 3 de ellos lo consideraron partícipes no necesarios, algo incomprensible observando los numerosos videos y las pruebas testimoniales. Los familiares de los condenados se quejaron por la interferencia de los medios y tienen razón. Si no fuese por eso, estarían todos libres. Frente al tribunal, había familiares de otros asesinados que piden justicia. Ahí nos enteramos que varios casos similares al de Fernando, que por no haber presión popular ni de los medios, lo juzgaron por homicidio en riña y están todos libres. Pobre un país que tiene una justicia que solo funciona si la ponen contra la pared. En el caso de Lucio, merced a la presión popular y la de los medios del tribunal, logró separar a las condenadas. Reitero, la mayor injusticia es tener estos jueces que cobran un muy buen sueldo, que luego se transforman en una muy buena jubilación sin pagar impuestos. Con un poder judicial así, nunca podemos conocer la justicia, y solo nos percataremos de ella cuando somos sus víctimas. Esto lo dijo una vez el fiscal Perico Delgado. Investigamos a Mauricio Macri, a Franco, a Gianfranco, a Gustavo Arribas, a Angelici, a Peña, al gobierno de la ciudad. 7 expedientes. Todos se cerraron o nos sacaron la causa. El Club Boca Juniors durante la presidencia de Mauricio Macri tuvo su época de gloria con los títulos ganados. El precio fue meterse en el medio de la grieta argentina. La primera vez fue con el tema del gas pimienta en 2015, en una causa que durmió en los tribunales. Lo mencioné en su programa en su momento.
la segunda con la final en Madrid en 2018. En el programa anterior pasé la bandera con la foto de Lucio pidiendo justicia y le pregunté si el club recibiría alguna represalia por eso. En la semana Boca lo castigaron y una tribuna quedó clausurada. Yo no creo en las casualidades. Esa tribuna estuvo siempre así. Y esto puede venir de dos lados, de los que defienden la violencia de género, y no son pocos los que sospechan que la oposición a Miguel Riquelme hizo la denuncia. No olvidemos que este año hay elecciones en el club. Les parecerá un caso banal, pero acá todo tiene que ver con todo. Antes que alguno me diga, ¿es un hincha de Boca resentido?, les pido que averigüen que lo que le pidieron al club para habilitar la tribuna nunca se lo han pedido a ningún otro club. Y la otra causa por la reventa de entradas. ¿Quién no lo hizo con la AFA a la cabeza cuando juega la selección? ¿Me dicen a quién sancionaron por eso? Y acá todos hablan, dicen lo que quieren y después tratan de impedir que se publiquen ciertas fotos o videos. Esta foto es una de ellas, con Néstor, Alberto y el juez Rosati. Ojo con esto, ¿eh? Circula esa información en círculos oficiales y suboficiales y miembros de las Fuerzas Armadas de Chile. Dicen que movimientos de ultraizquierda están preparando las condiciones para ejecutar una insurrección sin precedentes, que denominarán estallido revolucionario o habitacional, lo que consistirá en tomar las segundas viviendas o desocupadas y terrenos en esa misma condición. Es un plan elaborado por los gobiernos de Cuba y Venezuela, en donde participan agentes de inteligencia, células de guerrilleros de ambos países, y participarán los cientos de cubanos y venezolanos marginales que han estado entrando en Chile. Muchos de ellos soltados de las cárceles de forma intencional por dictadores Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. Para lo anterior, la prensa de izquierda está difundiendo reiteradamente la información del gran déficit habitacional y del derecho a una vivienda digna. Recuerden que este gobierno de Boric está en el poder luego de los tremendos problemas que hubo con la gente en la calle. Eso derivó en la reforma de la Constitución y en que Boric está en el gobierno. Así que ahora hagan una nueva manifestación para lograr más cosas, está dentro de la lógica. Dentro de este plan, ¿cree que los incendios que están ocurriendo son casuales? Observen este video grabado en Puerto Montt. Este personaje fue sorprendido haciendo fuego en Chinchín bajo Puerto Montt. Como el pueblo, como el régimen juega a las dos puntas, los países que no quieren acabar en el comunismo, como el nuestro, tienen como alternativa nuevamente el liberalismo. Esto ya está demasiado claro como para no entenderlo. Hay cosas inexplicables en Argentina. Se robaron 3.600 metros de vía, 189 durmientes y 12.000 tirafondos del ramal ferroviario Bahía Blanca a Viedma. Un hecho muy curioso acontecido a cercanía de la estación Aguará, al sureste de General Daniel Serri, es decir, a 15 cuadras del centro del pueblo. Nadie vio nada. Eso no se saca en una hora. Ese ramal, que estuvo mucho tiempo abandonado, había sido entregado a Ferrocarril Patagónico, la empresa rionegrina que explota el servicio Viedma-Bariloche. Lo iban a reactivar para cargas
y así poder sacar por ferrocarril directamente al puerto los productos regionales de la provincia. Si debemos hacer la pregunta ¿a quién beneficia el hecho?, tenemos una sola respuesta, de 4 ruedas. Dentro del tema ferroviario, llama poderosamente la atención que se hayan frenado las obras de prolongación del tren de las Sierras desde Valle Hermoso a Capilla del Monte, en Córdoba. Fines de noviembre visitó las obras de la cúpula de ferrocarril y se calculaba que en enero llegaba a La Falda, febrero o marzo a Capilla del Monte. Hoy está todo parado. Pregunto, ¿alguna presión del transporte automotor? Si las obras ferroviarias en un gobierno que algo de pelota le da ferrocarril se manejan así, no quiero pensar cuando regrese junto por el cargo y no solo congele todo, sino que comience a levantar ramales y servicios. Ya lo hizo María Eugenia Vidal en Buenos Aires, donde junto por el cargo no admiten subsidios a empresas públicas, solo pueden tener subsidios las empresas privadas. Bueno, la venta de la Patagonia, ¿no? Durante la gestión de Mauricio Macri, el príncipe de Qatar ha comprado la naciente del río Chubut, el único río que cruza la provincia desde la cordillera al océano, y ahora lo está queriendo alambrar. Es la arteria principal por donde se mueve su economía. Una mujer llamada Soledad Cayunau se ha plantado frente al atropello, pero los hombres contratados por el príncipe la han amenazado. Está convocando a la cumbre de la montaña donde nace el río. Un grupo está yendo hacia allí. Son casi todas mujeres, conscientes de que puede haber heridas o muertas. El llamado desesperante: es tan inmensa la soledad y tan injusta la indiferencia. El país debería salir a defender el río. El multimillonario catarí debería toparse con el freno de los pueblos diciendo: el río no se vende ni se negocia. Estamos solas y no hay visibilidad de lo que está aconteciendo. Ayúdenos, por favor, evitemos represión, heridas y muertes. Un último comunicado dice lo siguiente: trabajadores llegaron a la veranada, armaron la carpa al lado de la resistencia de los defensores del río Chubut en conflictos inminentes. Hacemos responsables a todas las autoridades que desde el lunes 6 de febrero están en conocimiento de esta situación y no se han acercado al territorio. Cualquier cosa que suceda será su entera responsabilidad. Estas son las cosas por las que uno se motiva a seguir. Todavía quedan los que se mueven por la tierra, pero también das ganas de tirar todo al diablo por indiferencia. Más de 100.000 personas viven de ese río en Chubut: Trelew, Rauso, Gaimán, Donabón. ¿Cuántos de ellos partieron hacia la montaña? ¿Dónde están los patrioteros que fueron a hacer una payasada en el Poyel? ¿Por qué no se van a la montaña a apoyar a esta gente? Y este gobierno impresentable que se rasga las vestiduras contra los empresarios, ¿le tiene miedo al catarí o ya lo compró? Cristina es prácticamente patagónica, pasó toda su vida allí. ¿Dijo algo? Se cansan de hablar de las mujeres, han creado un ministerio para ellas. ¿Dónde están? Su lugar es en la naciente del río Chubut, no cobrando altos sueldos en Buenos Aires. Descuento por el cargo, no hablemos. Su jefe lo trajo. Debe estar jugando bridge con él en una mesa de 3 junto a Lewis. Bueno, vamos a hablar del terremoto de Turquía. Los que me siguen comprueban que nunca pasó nada de Rafapal. No me genera confianza. Pero la semana pasada posteó en Telegram lo siguiente: hace una semana Ezra Cohen advirtió de que la OTAN iba a realizar un ataque de bandera falsa contra Turquía. Se trataría de una venganza porque Turquía se separa de la OTAN. Esto publicó el portal de Rafapal. La realidad es que Turquía padeció un cuarto terremoto de gran potencia, completamente anómalo, porque las réplicas a uno inicial suelen disminuir la potencia progresivamente. ¿Utilizó Estados Unidos el HARP u otro sistema novedoso para crear el reciente sismo en Turquía? Pues veamos el orden de los eventos políticos. Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, anunció el 28 de enero que viajará a Turquía, Omán y a Emiratos Árabes Unidos la semana del 29 de enero al 3 de febrero. Dijo que se reunirá con funcionarios gubernamentales,
así como con empresas e instituciones financieras para reiterar que Washington continuará aplicando agresivamente sus sanciones. En pocas palabras, va a amenazarlos como siempre lo hace. Sin embargo, esta vez se encontraría con el duro muro de Turquía que ya no baila al son que le toca a Estados Unidos. Brian Nelson es el principal funcionario de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y fue a advertir a los países y empresas que podrían perder el acceso a los mercados del G7, si hacen negocios con entidades sujetas a las restricciones, en particular con Rusia, por la guerra en Ucrania. El viaje de Nelson coincide con un periodo de vínculos tensos entre Estados Unidos y Turquía por las diferencias que han tenido respecto a la OTAN, ya que Turquía no ha dejado entrar al grupo a Suecia y Finlandia, lo cual ha preocupado a Washington. Y por otro lado, el gobierno turco está molesto debido a que la solicitud de compra de los aviones F-16 está condicionada para que permita entrar a la OTAN a Suecia y Finlandia. Y en un tercer tema, Turquía se opone a las sanciones occidentales contra Rusia y tiene estrechos vínculos con Moscú, lo que irrita al gobierno de Washington. Ya en días anteriores, Estados Unidos advirtió a Turquía sobre la exportación a Rusia de productos químicos, microchips y otros productos que pueden usarse en el conflicto bélico entre Moscú y Ucrania. Advirtió a Turquía que podría tomar medidas para castigar a las empresas o bancos turcos que infrinjan las sanciones. Entonces el día llegó. Brian Nelson visitó Turquía los días jueves 2 y viernes 3 de febrero. Y en su discurso ante los banqueros, Nelson dijo que un marcado aumento de las exportaciones a Rusia durante un año deja a las entidades turcas particularmente vulnerables a los riesgos de reputación y sanciones, o la pérdida de acceso a los mercados del G7. Una clara amenaza directa. Además destacó que millones de dólares en exportaciones a Rusia generan preocupación a Washington. Nelson también entregó mensajes similares en los Emiratos Árabes Unidos y Omán esta semana, dijo el Tesoro. ¿Pero qué respondió el presidente de Turquía a tales amenazas? Lo hizo a través del ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, quien acusó al embajador de Estados Unidos en Ankara de intentar agitar un golpe en Turquía y pidió que sacara las manos sucias de su país. Escuchemos. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum. Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Çok net söylüyorum. Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyoruz. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık. Y de pronto, el día 6 de febrero, ocurrió el terremoto de 7.8 grados Richter a las 4:17 de la mañana hora local y a unos 24.1 kilómetros de profundidad. Vean las misteriosas luces azules en el cielo, atribuidas a las cargas eléctricas generadas por el deslizamiento de las placas tectónicas de la Tierra. ¿O será un arma geológica? No lo sé, pero observa las imágenes. İnsanlar yardım bekliyor. 112'ye ulaşılmıyor. Buradaki halk elini uzatabildiğine yardım etmeye çalışıyor. Lütfen yardım gör deneyin. Kahramanmaraş'ta durum çok kötü. Antes de la visita de Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia de Estados Unidos, los países de Francia, Alemania, Holanda, Estados Unidos y Gran Bretaña habían anunciado que cerraban sus consulados en Turquía, debido a que tenían información de ataques terroristas, pero ya vimos que no, más bien fue un golpe sísmico. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía acusó a Occidente de hipocresía, deshonestidad e injerencia en los asuntos internos del país al cerrar sus embajadas. En sus palabras dijo, dicen que tienen datos específicos, ¿pero de dónde? ¿De qué? Nuestro Ministerio del Interior dice que los socios extranjeros no dieron ninguna información clara, lo que significa que al cerrar misiones diplomáticas, claramente persiguen otros objetivos. Si alguien está tratando de formarse una opinión de que Turquía no es un lugar seguro y allí hay amenazas terroristas, debo enfatizar que esto va en contra del espíritu de alianza y relaciones amistosas, declaró Mevlut Cavusoglu. No es ningún secreto que el HARP, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, un polémico proyecto que, cada cierto tiempo, se vuelve tendencia, ya que este experimento se destinó, sobre todo, a identificar misiles y aviones durante la Guerra Fría.
ya que gracias a su permanente fotoionización, pueden enviarse señales de radio al cielo para que éstas reboten y puedan viajar largas distancias por el globo terráqueo. El HAARP son 180 antenas situadas en Gacona, Alaska, que funcionan como un solo proyectil capaz de emitir 1000 millones de ondas de radio de alta frecuencia al mencionado estrato. Supuestamente el HAARP se desmanteló en 2014, y un año después, pasó a manos de la Universidad de Alaska Fairbanks. Esto quiere decir que, a día de hoy, sus fines son académicos, lo cual ya es tema obsoleto. Pero existe otro más actual y que está en funcionamiento, se llama Sistema EISCAT, calefactor operado por la Asociación Europea de Ciencia de Radares de Dispersión Incoherente. Piensa mal y acertarás. El tema de estos sistemas, Rusia se lo tomó muy en serio, y en el año 2002, se pronunció en el Parlamento mediante un comunicado sobre el proyecto HAARP, presentado por los Ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores de Rusia, fue refrendado por 90 representantes de dicho parlamento y elevado al entonces presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. El comunicado decía, en forma muy sintética, más o menos lo siguiente: Estados Unidos está creando nuevas armas integrales de carácter geofísico que pueden influir la troposfera con ondas de radio de baja frecuencia. Este salto cualitativo es comparable a la transición de las armas blancas a las de fuego o al de las armas convencionales, a las nucleares. Este nuevo tipo de armas difiere de las de cualquier otro tipo conocido, ya que la troposfera y sus componentes se convierten en objetos sobre los cuales se puede influir. Estados Unidos alzó la voz, descalificando tales afirmaciones y aduciendo que se trataba de una acción de propaganda rusa. Sin embargo, Rusia, que conoce perfectamente los alcances de este tipo de proyectos, creó el suyo llamado Sura, 53 veces más potente que el HAARP. Y Rusia y China conocen el talón de Aquiles de Estados Unidos, el parque de Yellowstone, que guarda bajo su suelo un volcán durmiente que haría explotar la mitad del territorio total de Estados Unidos, y lo pueden activar con el Sura ruso y el avanzado calentador de ionosfera en la ciudad de Sanya en China. Pero hay un inconveniente: si activan el volcán de Yellowstone, todo el planeta se cubriría de cenizas, el mundo entraría en un invierno por décadas, y podría acabar con toda la población humana. Por eso, es mejor que estos países se calmen y entren en cordura, que entiendan que la paz es 1000 veces mejor que la guerra. Petroleros, portacontenedores y buques de carga seca que transportan grano ucraniano se incendian en el puerto más grande del Mediterráneo Oriental, Iskenderun, Turquía. Explosión sospechosa, terremoto sospechoso y ahora este incendio. Solo hay una explicación: Turquía está siendo atacada. SNT Cosmic. El gobierno debería llamar inmediatamente a la embajada de Estados Unidos y pedir que sus barcos salgan de Turquía ahora. Cabe señalar que la distancia entre el centro del terremoto y la base Incirlik de Estados Unidos OTAN es inferior a 140 kilómetros. Se sabe que el gobierno de Estados Unidos había estado almacenando al menos 50 bombas nucleares en esa base desde 2019. Una cosita cortita de la educación en Mendoza. Según publica Diario 1, no estarían aseguradas las mismas condiciones edilicias para el inicio de clases. Y en otra nota, meramente descriptiva, se muestra que el Ministerio del Área está en Estados Unidos viendo qué puede aprender allá para traer acá. Como si hasta el más ignorante de nosotros no supiera lo mínimo que necesita la educación. Estos junto a sus pares de Jujuy, Misiones, Entre Ríos y Corrientes, además de pares de otras regiones de diferentes países latinoamericanos, invitados por una universidad de Estados Unidos y una ONG, con presencia de ex alta funcionaria de Obama en la materia y alto cargo actual en la OCDE. El sistema educativo no puede asegurar que el 100% de los mendocinos se escolarice, ni que el total de los escolarizados pueda aprender a leer y escribir en un año, ya que necesitan hasta 3 o 4 para hacerlo. Hace un siglo y medio se logró alfabetizar a casi el 100% de la población y se aprendía a leer y escribir en un año. Este viaje, este ministerio y toda la política educativa del gobierno provincial es absurda desde todo punto de vista. Y lo más grave, el viaje a Estados Unidos sugiere un entramado de intereses gestionado por la clásica alianza gobierno-Estados Unidos, más universidades a sueldo, más fundaciones, fachadas que nada tienen que ver con los intereses genuinos de la comunidad educativa local. ¿Estamos ante una bajada de línea ideológica con la excusa del intercambio de experiencias y la creación de contactos funcionales?
¿Se terminará reforzando ideología de género y otros contenidos afines a la Agenda 2030 en nuestras escuelas? ¿Se enseñará la teoría crítica de la raza tan cara a los demócratas de Obama y Biden aquí también? Entre las deficiencias de las notas de referencia no se menciona quiénes son los principales financistas de la Fundación Barclay y las comunidades Atenea y Araucaria, tampoco el criterio de selección de las 5 provincias argentinas invitadas, quién corre con los gastos del viaje, si existe el antecedente de viajes anteriores, ya sea con estas instituciones u otras, si están programados más viajes, visitas y actividades relacionadas, y cuál es la opinión al respecto de las referentes en materia de educación de las principales fuerzas de oposición y el gremio docente. Increíble. Hace 150 años que el país era prácticamente una barbarie, donde sabía leer el 5% de la población. Se tomó una decisión y en 15, 20 años lo vieron analfabeto en Argentina. Y ahora tiene que ir a Estados Unidos a recibir instrucciones. Jugando en la cubierta del Titanic. Radio Francia informa que en el papel todo está preparado para un ataque israelí a Irán en gran escala. Se han identificado unos 3.000 objetivos y el Estado judío quiere actuar rápidamente, según una fuente diplomática. El informe dice que Israel quiere formar una coalición militar, particularmente con las potencias occidentales, para atacar a Irán. El objetivo de la coalición militar es reunir a Francia, Estados Unidos e idealmente a algunos países árabes. Netanyahu está enviando mensajes a los occidentales: los apoyo en su guerra contra Rusia, apóyenme en mi lucha contra Irán. Esto es lo que está buscando en París. A raíz de la noticia, fuentes de la CIA se habrían comunicado con Moscú para ofrecer un acuerdo de paz con la base de que los rusos se quedan con los territorios ocupados, alrededor del 20% de la totalidad de Ucrania. El motivo de esto es que hay mucha disconformidad con la forma en que se manejó la OTAN y no quieren abrir un nuevo frente en Oriente Medio. El saldo de guerra hasta ahora son 180.000 muertos ucranianos, 450.000 heridos graves y mutilados. Los rusos han tenido 25.000 bajas. Y la guerra se complica. Rusia ha informado que armas químicas fueron utilizadas contra sus tropas, cloruro de cianógeno. Esto puede cambiar la actitud de Rusia contra los ucranianos. Se acelerará el final. Si es cierto una estrategia rusa, ya no importa, no hay retorno. Y una cosa muy extraña de alguien que quiere complicar las cosas. Ha descubierto que Taiwán ha provisto a miles de mini drones a Ucrania del tipo kamikaze por orden de Estados Unidos. Uno de esos drones fue el que tiró las armas químicas a los rusos. Además de capacitación para el personal, podría extenderse el conflicto hacia el este, involucrando a otros actores. Si tenemos en cuenta la apetencia china sobre la isla, esto no se hace por errores. Los negocios de la guerra. ¿Recuerdan cuando en la primera mitad del 2022 Rusia bombardeaba los depósitos de combustible? Bueno, mucho de ese combustible, 40%, una cuenta en disputa. Era ruso, importado a través de Bulgaria y refinado en una refinería de Lukoil en Bulgaria. En 2022, Ucrania compró una gran cantidad de combustibles de Bulgaria, colaborados con petróleo ruso. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria, proporcionados exclusivamente por Eurosix TV, Bulgaria. De enero a noviembre de 2022, Bulgaria aportó 700 millones de euros en combustible a Ucrania. Y si la tendencia continúa en diciembre, el valor total del año superará los 825 millones. En comparación con el periodo anterior a la guerra, se trata de un aumento de 1000 veces, ya que las exportaciones de combustible de Bulgaria a Ucrania en 2021 utilizaron solo 750.000 euros. La escala actual de las exportaciones de petróleo búlgaro a Ucrania es tan grande que corresponde aproximadamente al 1% del tamaño de toda la economía búlgara. Increíble. Hay cosas que son increíbles. Incendio de una fábrica de Letonia del proveedor estadounidense de drones en Ucrania. La empresa ETI Autonomy se dedica a la producción de drones de reconocimiento, algunos de los cuales fueron a Ucrania. El incendio en el área de Mariupol se propagó rápidamente,
con informes de decenas de personal de servicios de emergencia en el lugar que ha sido clasificado como un incendio de alto riesgo. A los residentes de la zona se les dijo que cerraran sus puertas y ventanas y permanecieran adentro debido al humo peligroso. Vean la foto. Algunas cositas del cambio climático. Ven a esta cosa curiosa que publicó el canal 5 TV Informa en España. Nuestro espectador Ronnie nos alertó de las nubes negras al norte de Irlanda. ¿Lo hacen para frenar la corriente fría siberiana? ¿Es posible que el supuesto temporal de frío y nieve no llegue a producirse? Bajarán un poco las temperaturas, lloverá y nada más. Yo ya no sé qué pensar. Ahora que vemos la destrucción de los incendios sur de Chile, veamos cómo se generan por el cambio climático. Y ya que hice una mención de los incendios en el país vecino, vean esta foto, es muy complicado todo. Bandadas de cuervos arriban a zonas de Kioto, Hosu, Japón. Un gran número de aves reunidos a lo largo de la carretera en Xingtai, provincia de Hebei, en China. 这是啥呀？这是？我有手机不占不上。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀，乌压压的，黑压压的。Cuervos en el Reino Unido. 怪里怪的。这就是那个。Y ya en el cielo se ve cualquier cosa. ¿2 soles en China? Короче, там солнце. И там солнце. Вот это да. El 5 de febrero, hace exactamente 20 años, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Estados Unidos, Colin Powell, mostró un tubo de ensayo que supuestamente contenía esporas de carbono como evidencia de que Irak poseía armas de destrucción masiva. La consecuencia de esto fue la invasión y ocupación de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados, el cambio de régimen político en el país, cientos de miles de muertos y heridos, millones de refugiados, el surgimiento de grandes organizaciones terroristas. Las armas de destrucción masiva de Irak nunca fueron encontradas. Observen bien la foto. No podemos ser tan idiotas. Un planeta complicado. Un terremoto de magnitud 5.4 acaba de azotar 29 kilómetros al sur de Shishkent, Kazajistán, el lunes 6 de febrero de 2023. Informe de temblores de tierra en Taipei, Taiwán. Terremoto en Búfalo, estado de Nueva York, de 3.8, epicentro del terremoto registrado en el valle del norte de Gales. Un terremoto de magnitud 4.8 sacudió 29 kilómetros al oeste de Islamabad, Pakistán. Está bien que ahora la información llega más rápido, pero tantos terremotos juntos en el mismo día.
Estados Unidos. Un tren que transportaba sustancias peligrosas descarriló en Ohio. Alrededor de 50 vagones resultaron dañados, mientras que se inició un incendio después del accidente. Según información, había cloruro de vinilo tóxico en 14 vagones. Gran explosión en el lugar de descarrilamiento del tren en el este de Palestina, Ohio. Los funcionarios acaban de hacer una explosión controlada que ocurrió en el descarrilamiento del tren. Se está liberando humo extremadamente tóxico en el aire, atrapándolo a 3.000 pies de altura. Se ordenaron nuevas zonas de evacuación. El gobernador advierte que esta es una situación de vida o muerte. Insta enfáticamente a los residentes de un área de 1 milla por 2 que rodea el este de Palestina a evacuar de inmediato debido al gas muy tóxico. El último gran proveedor de alimentos en incendiarse después de décadas de los que proveedores de alimentos no se incendiaran es el mayor productor de huevos de Nueva Zelanda, después que estalló un incendio el lunes matando alrededor de 75.000 gallinas. Tricova. Humo masivo en medio de un gran incendio industrial en una fábrica de Chicago, Illinois, despertador de la Matrix. Pocos días después de que el sureste de España se quedara prácticamente incomunicado por internet, Italia se encuentra sumida en una situación mucho más compleja y grave. A los miles de usuarios de la compañía Telecom Italia le han informado de cortes y fallos en la conexión de las últimas horas. Se suma un ciberataque con ransomware a una gran escala que está afectando sistemas alimentarios del país. Tricova. El volcán Sakuya-jima entró en erupción hoy miércoles en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste de Japón, en la isla de Kyushu. Erupción del volcán Urakotang en Indonesia el 8 de febrero.
Terremoto 5.5 dejó 4 muertos y variados perjuicios en Jayapura, provincia de Papúa, Indonesia. Algunas apostillas de un siglo maravilloso. Menú vegano obligatorio. Edimburgo prohibió la carne en todas sus dependencias del Estado, inclusive en las escuelas públicas. La derecha diario. Nada pasa por casualidad. La naturaleza habla por nosotros. El Papa Negro suelta una paloma por Ucrania y ¿saben qué pasa? Llega una gaviota y se la carga literalmente. Esto lo pasaron de muy buena fuente en Europa. Rusia está comprando armas norteamericanas a muy bajo costo. ¿A quién? A los afganos. Para cargarse de risa de cómo nos toman el pelo. Es lo que dejaron cuando huyeron montañas de municiones. Los talibanes no la pueden operar, solo usan armas ligeras. Mujer en Canadá no la dejan salir en la ciudad de 15 minutos. Ella grita, no me voy a dejar callada, nos están mintiendo. ¿Qué significa que no podemos ir a un lugar de otro? Este es Canadá, un país libre. Ya no es más un país libre, señora. I'm not going to be quiet. We asked to go there. You lied to us. We couldn't go there. Now we can't stay here. Now we can't go there. Where can we go? This is Canada! Canada! A free country! For everyone! En nuestro país, en Mendoza, es otra ciudad que se suma para la prisión barrial de los 15 minutos. Vamos a terminar. Algo que me llamó siempre la atención es el negocio redondo de las basuras. Millonarios beneficios si nosotros les regalamos la materia prima. No solo eso, pagamos impuestos por la basura y nos amenazan con multas si no reciclamos. Y con nuestra basura ganan miles de millones. Macri fue el primero, cuando tenía la concesión de Malviva en la ciudad de Buenos Aires. El socialismo dominará el mundo, esclavizando a los hombres con su propia libertad, dijo Antonio Gramsci. Y ese momento llegó. Y siempre aparece alguno que cuando hablo de estas cosas, sale con lo que hizo y hace Estados Unidos. Entonces pregunto, ¿cuándo vamos a salir del blanco y negro? ¿No nos damos cuenta que esa es la aspiración más grande del régimen? Porque si ponemos en la misma presentación a Cuba y Estados Unidos, pregunto, ¿son diferentes los que están detrás de cada uno? ¿O hasta cuándo no vamos a reconocer que el golpe militar contra el zarismo fue financiado por los banqueros de la Reserva Federal? Y cuando omito la palabra revolución, me refiero a que los bolcheviques tomaron el poder luego que echaron a los mencheviques en la asamblea, con la ayuda del ejército y la policía. No existió la fantasía ideológica que nos pintan las fotos. Y si alguno todavía no cree, averigüe quién era el suegro de Trotsky, y con cuánto dinero tomó el tren en Estocolmo-Lenin. No podemos seguir repitiendo la misma mentira durante más de 100 años. Para el siglo XXI, el siglo XX no tiene secretos. Ya no podemos seguir comprando las mismas mentiras del régimen. El orden mundial es comunista. En los viejos países bajo la órbita de la Unión Soviética, la represión era un ingrediente más del comunismo. Pero ahora viene la colonización de naciones que vivieron en libertad. Entonces la represión debe tener una excusa. Esa excusa es la inseguridad generada y promovida por el mismo régimen, a través de la droga, las antinomias creadas en la sociedad, los diversos temores y presiones a las que está sometida. Esa violencia concebida por el régimen genera miedo, encierra a la gente y justifica represión. Últimamente con la ponzoña han ido muy lejos, pero muchos están percibiendo el engaño y han convertido esta guerra en una carrera a bien quien llega primero a destruir al otro. Soy sincero, sé que esto es muy arduo, pero comparativamente estamos mucho mejor que hace un año. Y ellos lo saben, por eso redoblan la apuesta.
Por eso tienen sus riesgos, quedan cada vez más expuestos. Demasiado egoísmo. Todo para ellos, la tropa se está levantando. En otro país, está cada día más claro y evidente. Requisito fundamental para sacarlo adelante. Manu pulite con la justicia. No hay otra forma. Con esa justicia no hay salida. No es mala, no existe. Finalmente, en Estados Unidos se decidieron a destruir el globo espía chino. Ese globo era tan bizarro como la forma de bajarlo. Me equivoqué. Dije que la guerra con los extraterrestres, que era el próximo paso del sistema para meterlos a todos bajo la cama, se iba a dar en Groenlandia. Empezaron a bajar objetos extraños en Alaska. Por algunos kilómetros. Buenas noches.